En este video hablaremos sobre el uso de las derivadas para el análisis de una función. Si observamos el siguiente gráfico, podemos ver que la recta tangente a cada uno de los puntos con respecto a la función, en cada punto de la curva, va desplazándose de manera tal que en los intervalos donde la función es creciente, la pendiente de la recta es positiva, mientras que en los lugares donde la pendiente de la recta tangente es negativa, la función es decreciente. O al revés, cuando la función es decreciente, la pendiente de la recta es negativa. Entonces, podemos deducir a partir de esto y se puede demostrar que hay una relación entre la derivada y el crecimiento o decrecimiento de las funciones. Si una función es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB, y la derivada es mayor que 0, entonces la función es creciente en el intervalo. Recíprocamente, si la derivada es menor que 0, entonces la función es decreciente en el intervalo. Podemos ver, en este caso, claramente que f de x es creciente en el intervalo cx0, mientras que es decreciente en x0d. Si f' en x0 es igual a 0, se dice que x0 es un punto crítico de la función. Punto crítico también es aquel en donde la derivada no existe. Entonces hay dos opciones para punto crítico: que la derivada en el punto sea igual a 0 o que la derivada no exista en ese punto. Veamos un ejemplo. Si tenemos f de x igual a menos x cuadrado más 8x más 12, para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, como esta es una función continua y derivable, podemos utilizar el resultado anterior. Planteamos la derivada, en este caso f' de x es menos 2x más 8, y ahora analicemos el signo de la derivada. Menos 2x más 8 es mayor que 0, si y solo si menos 2x es mayor que menos 8, y ahora, para despejar x, menos 2 pasa dividiendo en el segundo miembro, pero como es un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. De esta manera, podemos decir que la función f de x crece en el intervalo menos infinito 4, o sea, para todos los x reales menores que 4. De manera análoga, podemos plantear la derivada menor que 0, o sea, menos 2x más 8 menor que 0. Al igual que antes, esto implica que menos 2x es menor que menos 8, y luego, al pasar menos 2 dividiendo en el segundo miembro, cambia el sentido de la desigualdad, por lo cual los x que cumplen que la derivada es menor que 0 son los x mayores que 4. Con ello concluimos que f de x decrece en el intervalo 4 infinito para todos los x mayores que 4. Veamos cuáles son los puntos críticos de la función. Dijimos que la función era continua, derivable y que por lo tanto no va a haber puntos críticos donde la derivada no exista. Busquemos los puntos críticos donde la derivada es 0. Igualamos esa derivada que habíamos encontrado antes a 0. Despejamos de manera tal que nos queda menos 2x igual a menos 8 o lo que es lo mismo, x igual a 4. Conclusión, la función tiene un único punto crítico, x igual a 4. Ahora analicemos lo que llamamos máximos y mínimos o extremos en general. Si observamos esta gráfica, podríamos decir que en este punto
hay un valor máximo de la función. Intuitivamente, cualquier otro valor de x da un valor a la función menor que este valor de cúspide o de vértice que le podríamos llamar en este punto. Aquí x sub m tiene por imagen a la función en x sub m. ¿Por qué este es un máximo? Porque la función en este punto es mayor o igual que la función en cualquier otro punto de la gráfica. Esto es lo que nos permite definir un máximo absoluto. X sub m es un punto de máximo absoluto de la función en el dominio de la misma si y solo si, para todo x que pertenece al dominio, la función en x sub m es mayor o igual que f de x para todo x. De esta manera, también podemos definir un mínimo absoluto. En este caso, en x sub m minúscula, la función evaluada en ese punto toma el valor más pequeño de los valores de la función. Dicho de otra manera, un mínimo absoluto es un x sub m, de manera tal que la función en ese punto es menor o igual que la función en x para cualquier x que pertenezca al dominio de la función. Pero no solo existen máximos y mínimos absolutos. Si observamos la siguiente gráfica, podemos ver que hay varios puntos que son cimas de colinas, por decirlo así, o vértices de esas formas paraboloidales. En realidad uno podría definir extremos relativos, máximos y mínimos locales, referidos a entornos alrededor de un punto, donde la función alcance el máximo o el mínimo en esos entornos. ¿Qué estamos diciendo? En este gráfico podemos ver que hay 1, 2, 3. Hay 3 puntos que podrían pensarse como máximos locales, porque alrededor de ellos la función asume valores menores. Formalmente diremos que hay un máximo relativo en el punto x0 de la función f de x si existe un intervalo a alrededor del x0, de manera tal que f en x0 es mayor o igual que f de x para todo x que pertenece a A. En forma análoga podríamos definir lo que es un mínimo relativo. Gráficamente podemos ver aquí 2 mínimos locales. Formalmente, un mínimo relativo es un punto x0, de manera tal que existe un intervalo a que contiene el punto x0 y tal que f en x0 es menor o igual que f de x para todo x que pertenece a A. ¿Cómo vamos a hacer para detectar extremos relativos? Podemos pensar en lo que habíamos visto antes del análisis del crecimiento y decrecimiento de la función. Si una función es continua en el intervalo AB y es creciente en el intervalo AX0 y decreciente en el X0B, entonces X0 es un punto de máximo relativo. Esto se ve gráficamente. Si antes del punto X0 es creciente y después decreciente, en X0 tendrá un extremo relativo. También es cierto que si una función es continua en el intervalo AB y es decreciente en el intervalo AX0 y creciente en el X0B, entonces en X0 la función tendrá un extremo de mínimo relativo. Esta es una forma de encontrar los extremos relativos. No obstante, si la función es derivable, existe una forma mucho más efectiva y sencilla de encontrar los extremos relativos. Para ello vamos a ver lo que son la condición necesaria para la existencia de extremo relativo y la condición suficiente. La condición necesaria
para la existencia de extremo relativo nos dice que si una función derivable y continua en un intervalo b tiene un máximo o un mínimo relativo en un punto del dominio x0 y la derivada de la función existe en ese punto, entonces la derivada de la función en el punto es 0. Aquí observemos, tenemos una función suave. Si existe un extremo, como se observa gráficamente, necesariamente la pendiente de la recta tangente a la función en el punto x0 tendrá que ser 0. Acá tenemos una función, una tangente que es constante, es horizontal. Efectivamente, su pendiente es nula. Esta es entonces la condición necesaria. Mientras que la condición suficiente, o sea, una vez que uno tenga la condición necesaria cumplida, se tiene que verificar para que exista un extremo relativo lo siguiente. Si x0 es un número crítico o un punto crítico de la función f de x en el cual la derivada es igual a 0 y la derivada segunda en x0 es menor que 0, entonces f de x tiene un máximo relativo en x0. Por otro lado, si se cumple que x0 es punto crítico y la derivada segunda en el punto es mayor que 0, entonces f de x tiene un mínimo relativo en el punto x0. Estas dos condiciones nos van a servir para encontrar los extremos relativos de funciones derivables. Por ejemplo, sea f de x igual a x al cubo más 3 medio x cuadrado menos 6x, para encontrar los puntos extremos de la función f de x, podremos primero buscar los puntos críticos. Es decir, vamos a tomar la derivada de la función, que en este caso es 3x cuadrado más 3x menos 6, igualamos a 0 y entonces resolvemos esta ecuación. Podemos resolver esta ecuación que es de tipo cuadrático a través de la fórmula de Bhaskara y encontramos las dos raíces, x1 igual a 1 y x2 igual a menos 2. Una vez que hemos obtenido los puntos críticos, estos puntos críticos son candidatos a extremos de la función. Están cumpliendo la condición necesaria. Faltará establecer si cumplen o no la condición suficiente. ¿Cuál era la condición suficiente? Ver la derivada segunda y analizar si la derivada segunda en estos puntos es positiva o negativa. Evaluemos entonces la derivada segunda, que en este caso nos da 6x más 3, en cada uno de los puntos. Si evaluamos la derivada segunda en 1, esto nos da 9, lo cual es mayor que 0. Y por lo tanto, x sub 1 igual a 1 es punto de mínimo relativo. Si luego evaluamos la derivada segunda en el otro punto crítico en menos 2, el resultado es menos 3. Como menos 3 es negativo, x2 es un punto de máximo relativo. Una vez que tengamos estos dos resultados, deberíamos encontrar las coordenadas de dicho punto, o sea, los valores de la función en los puntos extremos relativos. Para ello, lo que tenemos que hacer es evaluar la función en 1 y en menos 2. Encontremos entonces los valores de la función en los extremos. Reemplazamos en la función a x por 1 y esto da menos 7 medios. Mientras que si reemplazamos en la función a x por menos 2, que era el otro punto crítico, nos da 10. Concluimos entonces que 1 menos 7 medios son las coordenadas del mínimo relativo, mientras que menos 2, 10 son las coordenadas del máximo relativo. Muy bien,
¿qué ocurre si la derivada segunda se anula en el punto crítico? ¿Qué tendremos que hacer? Seguir derivando y pasar al análisis general de la situación. ¿Cuál es la generalización para encontrar los puntos de extremos relativos cuando se anula en la derivada segunda? Bueno, el criterio general nos dice que si x0 es un punto crítico de la función f de x, de manera tal que f' en x0 es igual a 0, pero todas las derivadas siguientes se anulan, mientras que la primera derivada no nula en el punto x0 sea de índice par, podremos asegurar que existe un extremo. En particular, si esa primera derivada no nula de índice par es menor que 0 en el punto x0, entonces f de x tiene un máximo relativo en x0, mientras que si la primera derivada no nula es de índice par y mayor que 0, entonces f de x tiene un mínimo relativo en el punto x0. Muy bien, con esto hemos dado por finalización la primera parte del resumen correspondiente a la unidad 4. Hasta pronto.